Dios les bendiga y Dios les guarde, mis hermanos. Les damos a todos ustedes una cordial bienvenida a este subprograma Cristo y punto. Gracias por haberle dado clic a este video. En esta ocasión me acompañan mis hermanos Verónica Gil y de este lado Osvaldo Jesús. Y quien les habla, su hermana Welkis Méndez. Hoy tenemos un tema que sabemos que será de bendición y edificación para cada uno de ustedes. La iglesia como esperanza en un mundo caído. Nosotros sabemos que el mundo diariamente va hacia la deriva. Se va declinando cada vez más a la maldad, a la oscuridad, a las tinieblas. Sin embargo, la esperanza de este mundo es que Cristo dejó su iglesia aquí. La tiene aquí todavía con un propósito, con una misión, y nosotros vamos a ver cuál es esa misión. Mientras Jesús hablaba y predicaba a sus discípulos y a toda la gente que le escuchaba, específicamente en el Sermón del Monte, nosotros vemos que en Mateo capítulo 5, a partir del versículo 3, él comienza a decirle a la gente que les está escuchando: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una de las cosas que me gusta de este pasaje, mis hermanos, es que dice que de la misma manera que alumbra la luz, así alumbremos nosotros delante de los demás. Porque nuestras obras como cristianos no deben estar ocultas, no debería ser un secreto el hecho de que yo viva para el Señor. Y cuando hacemos lo bueno debemos hacerlo para glorificar a Dios y teniendo a Dios en cuenta, aunque no lo hagamos para ser vistos, pero sí tomando en cuenta que somos cartas leídas y que la gente va a ver lo que nosotros hacemos. Dicho esto, Verónica, me gustaría preguntarte, ¿cuál debe ser el papel de la iglesia frente a un mundo lleno de pecado, dolor y oscuridad? es como dice el tema, el papel de la iglesia frente a un mundo lleno de pecado, a un mundo que va hacia la deriva, como usted decía al principio, hacia la deriva, en pos al pecado, en pos a la maldad, es brindar como esa esperanza, como lo hizo Jesús. Jesús fue, no me cansaré de decirlo, Jesús fue el ejemplo de vida. Entonces, Él nos invita primero a que nosotros mismos cambiemos. Porque nosotros no podemos dar luz si no tenemos luz. No podemos dar de lo que nosotros no tenemos. Entonces, Él, cuando ya se produce este cambio en nosotros y nosotros, nuestra conducta, nuestro hablar, nuestra forma de ser, dan a entender de que somos pertenecientes a Cristo. Y ¿cómo así? Dando esperanza, mostrando amor, mostrando esa paciencia, mostrando como si fuera como el corazón del Padre, porque hay que tener esto muy claro, de que Dios no quiere que nadie se pierda, que Dios quiere que todo el mundo se salve. Obviamente no todos serán salvos, pero Él no quiere que nadie se pierda. Y Él quiere que así como Él tiene como que ese sentir, que nosotros también lo tengamos, que nosotros demostremos, que nosotros además de ser esperanza, seamos como esa agua fría en medio del desierto. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ministro Osvaldo, ¿cuál debería ser el papel de la iglesia frente a un mundo que está envuelto en la oscuridad, en el pecado, en el dolor? Mira, así como dice el tema, la iglesia como esperanza en un mundo caído, es algo como que todos nosotros debemos de tener en cuenta y tener pendiente, que somos como esa pequeña pizca que hace falta en un momento donde la gente, en pocas palabras, se está volviendo loco. Porque si te das cuenta y tú notas, cuando tú, un ejemplo, estás haciendo cualquier tipo de actividad y tú no tienes esperanza en lo que tú estás haciendo, en pocas palabras te vas a ir a la deriva. Pero dice un dicho que la esperanza es lo último que se pierde. Amén. Muchas veces nosotros caemos, pero nos levantamos. No nos levantamos por nuestra fuerza, sino por la esperanza que Cristo ha puesto en nosotros, para que nosotros cada día podamos levantarnos y poder creer y confiar en Él. Ahora bien, si nosotros no tenemos esperanzas en nosotros mismos, ¿cómo las personas que están en el mundo van a tener esperanza en nosotros? Hay un dicho que yo siempre he dicho, que nosotros debemos de ser sanados para sanar.
Aquí no trabajamos como trabajan los enfermeros, porque una persona de cáncer puede darle un medicamento a una gente con cáncer, pero nosotros, si no estamos sanos de nuestro corazón, es imposible que le demos una cura a alguien si nosotros antes tenerla. Entonces yo siempre he dicho, sanados para sanar. Aquí no se trata de que tú enfermo vas a sanar a otro enfermo, no, tú primero debes de estar sano para tú poder sanar. Ahora bien, si nosotros somos esa esperanza, primero debemos de nosotros confiar en nosotros para que aquellas personas que nos ven a nosotros puedan creer y confiar que Dios lo puede hacer a través de nosotros. Claro, y fíjese, usted mencionaba dos elementos súper importantes y primordial, que son luz y sal. Sin luz, uno camina y eso es a tienta y posiblemente uno pueda caer en un hoyo o pueda tropezar con algo. Sin sal, la comida sabe desabrida. Por más sopitas, sazón completo, sazón líquido que usted le ponga, si no le puso esa pizquita de sal, aún a lo dulce, no es como que no se afirma el sabor. Y es eso lo que el Señor nos manda a hacer. Eso necesario. Así lo es. necesario. Así es. En eso que ustedes mencionaban ahí, cuando el ministro Osvaldo decía que nosotros primero tenemos que tener esperanza nosotros en nuestro Dios. O sea, yo no puedo dar una esperanza que yo no tengo. Exacto. Si yo no vivo en la esperanza que el Evangelio nos regala, ¿qué clase de esperanza yo le voy a dar a otros? Y en eso que mencionaba ahora Verónica, la sal también se utilizaba para preservar. La sal es lo que preserva, lo que mantiene las cosas para que no se dañen. Mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y eso es justamente lo que hacemos nosotros. Procuramos preservarnos a nosotros mismos y preservar a los que quieren vivir para Dios hasta que Cristo venga. Esa es la misión de nosotros, preservarnos puros. Y esa es una de las misiones más difíciles, señores. Estar en el mundo y mantenerse puro. Porque es muy fácil tú mantenerte puro estando en el cielo. En el cielo eso es sencillo, me imagino, porque ahí no hay pecado. Pero aquí abajo, en la tierra, en un mundo caído, con tanto pecado, con tantas tentaciones, tú mantenerte puro, ese es el verdadero reto del Evangelio. Dicho esto, deberíamos ir a la siguiente cuestionante. ¿Cómo puede la iglesia hacer sal sin perder su identidad y sin parecerse al mundo? La iglesia es sal y la iglesia tiene que relacionarse con el mundo. La iglesia no puede decir, no, el mundo por allá, yo por aquí. La iglesia tiene que relacionarse con el mundo, aunque no sea del mundo. Entonces, la cuestionante nace porque ¿cómo tú logras hacerlo sin contaminarte? Porque vemos mucha gente, incluso ahorita mencionábamos a una persona que es muy conocida, que inició tratando de guardarse y quizás por estar tan cerca del sistema de este mundo terminó de cierta forma corrompiendo lo que inicialmente creía. Ministro Osvaldo, para usted, ¿cómo lo logramos como iglesia? Mira, para nosotros podernos mantener en este mundo tan caótico y en este mundo que día tras día va hacia la deriva, de la única forma que podemos estar estable y no perder esa esencia de la sal que tenemos es cada día más arraigado de Dios. Esa es la única respuesta. Porque si nos damos cuenta, mientras más la persona se aleja de Dios, se vuelve más vulnerable. Entonces, cuando tú más te acercas de Dios, te vuelve más especial, te vuelve como más exquisito. Hay algo que mencionaban hace un momento y es sobre la sal. Cuando tú vas a otro país, tú te das cuenta que no tienen el mismo sazón que tienen aquí en Dominicana. Totalmente. Ejemplo, yo he probado la comida en Colombia y también en Venezuela y son comidas que no tienen el mismo sazón de acá. Son un poquito, vamos a decirlo así, un poquito como desabrida. Esa gente que están escuchando ahí, que son de esos países, Venezuela y Colombia, tienen que venir a RD para que prueben el real sazón. Eso es lo que pasa, en pocas palabras, con las personas que están en otros tipos de camino, que no están en que tienen un sazón diferente. Entonces, cuando vienen a los caminos del Señor, que prueban el real sazón, ahí las cosas son diferentes. Entonces, tu sazón no se va a perder porque tú estás con el que pocas palabras tiene el real sazón y te lo estás dando a ti para que tú lo distribuyas a otras personas. Ya. Y Cristo, Adelante. un hermano de la iglesia, él menciona, Livio, él siempre dice, Jesús comía tapado con los tigres en la esquina. Sí. pero, ¿por qué Jesús no se corrompió?
¿Por qué Jesús no se corrompió? Porque cuando llegaba el tiempo de dedicarle el tiempo al Señor, no le importaba si había multitud y qué tipo de gente estaba en la multitud. Él, espérenme, que ya llegó mi momento, voy a apartarme, a tener relación con mi Padre Celestial. Y eso es lo que pasa. Porque obviamente nos vamos a codiar, no codiar de manera apoyar lo malo, sino como obviamente estamos entre personas que no todos son cristianos. Pero ¿qué es lo que nos va a hacer guardar esa identidad? Es estar siempre, como decía el hermano, conectado con el Señor, siempre con una relación activa con Dios. Un paréntesis ahí en eso que acaba de decir, que mencionabas que Jesús comía tapado con los tigres y esa gente. Hermano, llévese de mí. Eso es así como ella dice. Y un punto a destacar es en la pesca milagrosa. Si tú notas, hay un hombre llamado Simón. Este hombre está turbado. Este hombre pasó toda la noche pescando y absolutamente nada hubiese atrapado. Pero llega Jesús con un remanente y le dice a Simón que le preste su barca. Algo que da aquí a destacar es que Jesús primero se enfocó en hablar la palabra, en hablarle a las necesidades que el pueblo necesitaba y después se enfocó en las necesidades materiales que Pedro tenía. Porque dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia y luego las demás cosas vendrán por añadidura. Jesús no podía romper ese principio bíblico. Jesús primero se enfocó en predicar la palabra. Le dijo, Pedro, dame un segundito, déjame primero hablarle a la gente que tiene hambre de escuchar la palabra y después me voy a enfocar en ti. Cuando tú pones el enfoque realmente en lo que Dios quiere hacer a través de ti, tu vida no va a ser la misma. Amén. Eso es así, mis hermanos. Y a mí me gusta siempre recordar, cuando se habla de este tema, que yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. La iglesia está aquí, pero no pertenecemos aquí. Entonces Jesús podía influenciar al mundo porque él procuraba que, aunque sus pies estaban en la tierra, su mente y su corazón estaban en el cielo. Jesús se mantenía continuamente conectado al Padre, procurando hacer la voluntad del Padre. Entonces, una de las maneras en que nosotros vamos a poder lograr influenciar positivamente a este mundo y a este sistema, aunque esté quizás corrompido en muchos aspectos, es logrando mantenernos conectados a la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y con qué ayudará a otros a que se limpie también? Con guardar la palabra de Dios. Cuando Jesús ora por sus discípulos en Juan 17, Él le dice, yo ruego por ellos, porque yo los estoy dejando en el mundo. Yo me voy, pero los dejo. Oye, ¿dónde que los estoy dejando? Los estoy dejando en el mundo. Ellos no son de aquí, pero yo los estoy dejando aquí, porque la palabra que tú me diste, Señor, yo se las he dado a ellos. Entonces, una de la mayor esperanza que nosotros tenemos es que tenemos la palabra del Padre, y esa palabra vive en nosotros, esa palabra es real en nosotros, y eso es lo que nos mantiene a nosotros con esperanza, de manera que nosotros sabemos que este mundo no es el final. Aunque vemos que todo se está derrumbando, nosotros sabemos que esto no termina aquí, que la esperanza del cristiano trasciende y va por encima de cualquier cosa que estemos viviendo ahora. Bien, eso nos lleva a nosotros a preguntarnos, porque todo esto va directamente entrelazado. ¿Qué responsabilidad tenemos los creyentes cuando vemos la necesidad y el sufrimiento de los demás, Verónica? ¿Qué responsabilidad tenemos los creyentes cuando vemos la necesidad y el sufrimiento de los demás? Brindar esperanza. Brindar como ese suspiro en medio de ese caos. Sí, totalmente, totalmente. Nosotros tenemos una responsabilidad importante, porque yo a veces escucho a mucha gente, no sé si ustedes lo han escuchado, que dice, es que yo no entiendo por qué la gente se queja, porque esto como quiera va a pasar. O sea, estas son las profecías y tienen que cumplirse. O sea, ¿cuál es el problema si todo esto tiene que cumplirse? Ok, pero Jesús estaba en el mundo y él sabía que en el mundo había maldad. Y no por eso, cuando venía alguien y le decía, Jesús, mi hija murió, mi suegra está enferma, cuando Pedro fue y él le dijo, bueno, mi hijo, esas son cosas de aquí del mundo, imagínate, eso es normal. Yo nunca vi a Jesús dando ese tipo de respuesta, pero yo veo creyentes que dicen, estamos en el mundo, todo eso va a pasar y ya. Pero ahí tú te quedas a mitad con la misión tuya como iglesia. Tú te quedas incompleto. Si Cristo dijo que tú eres esperanza, nadie puede ir a ti y irse desesperanzado, nadie. Todo el que llegue a ti tiene que encontrar un aliento porque tú tienes a Cristo, que era lo que mencionaba Osvaldo. Se supone que todo el que llegue a ti, si tú tienes a Cristo, tiene que encontrar algo, y a mí me encanta repetirlo. Hay una sierva que se llama Bersalini Nivar, que ella dice
Tu ¿Qué? mamá. Bersalini dice que Dios, y esa palabra cuando yo la escuché me marcó para siempre, porque ella dijo, Dios es demasiado grande para que viva dentro de ti y no se te note. Yes. Si tú tienes a Dios, todo el que se choque contigo va a terminar encontrándose con Dios. Entonces, ministro Osvaldo, ¿qué responsabilidad yo tengo como cristiana cuando yo veo el sufrimiento y la necesidad de la gente? Mira, para eso hay un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Gálatas, su capítulo 6, versículo 9 en adelante. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Hay algo que cabe destacar aquí donde leímos, un puntico clave, que no nos cansemos de hacer el bien. Amén. Escucha, no nos cansemos de hacer el bien. En pocas palabras, hay personas como que se cansan de hacer el bien, pero el apóstol Pablo está diciendo aquí que no nos cansemos de hacer el bien. Tú muchas veces le haces el bien a alguien y viene una persona y te hace un mal a ti. Tú dices, wow, por esta persona, por más bien que yo le hago, viene otro y me hace mal. Y muchas veces llega un tiempo que nosotros no nos cansamos, en pocas palabras. Ya cuando quizás vemos una persona en la calle, como que nos pesa decir, wow, pero no, nos pesa como despojarnos de algo, porque muchas veces tú haciendo tanto bien y personas sin tú hacer absolutamente nada en esta vida, vienen y te maltratan, comienzan a decir un sinnúmero de cosas, las cuales tú ni siquiera has hecho, que tú dices, Dios mío, pero wow, pero ¿qué voy a hacer? Entonces, en medio de esa agonía, el apóstol Pablo dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Y hay algo aquí que es clave, que si tú no desmayas, al tiempo necesario tú vas a cosechar o vas a segar. Porque versículo un poquito más para arriba, dice el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado. Así Lo es. mismo que el hombre siembra, eso mismo va de cosechar. Y yo decía en una prédica hace unos días pasados, que si usted sembró plátano, no vaya a buscar guineo o no vaya a buscar yuca. Usted vaya a buscar lo que usted sembró. Pero tenemos un sinnúmero de personas que están sembrando odio, amargura, rencor y quieren ir a buscar paz. Es imposible que usted siembre rencor, siembre enemistad y vaya a cosechar amor. Ahora bien, cuando tú siembras amor y siembras gozo, muchas veces de las maneras que nosotros menos nos esperamos, las cosas van a comenzar a suceder porque tú estás cosechando lo que tú estás sembrando. Así es, así es. Y eso es bastante retador para nosotros como cristianos porque te pone a meditar qué tú estás dando. Como cristiano, como creyente, ¿qué tú le estás dando a otro? Tú le estás dando esperanza, tú le estás dando ánimo, tú le estás dando palabras de aliento. ¿Qué estamos dando nosotros como esperanza en un medio de un mundo caído? Y para finalizar, a mí me gustaría que nosotros pudiéramos decirle a esa gente que nos está escuchando, cómo nosotros como iglesia, porque somos la iglesia, los representantes de Cristo, podemos llevar a un mundo a que conozca a Cristo. ¿Cómo podemos hacer que la gente tenga esperanza y logre llegar a conocer al Señor? Porque al final ese es el propósito nuestro. La Biblia dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De eso se trata, que la gente al final conozca la esperanza, pero si la gente encontró esperanza en mí, no encontró la esperanza. La gente encuentra la esperanza cuando encuentra a Cristo. Pero ¿cómo yo logro que la gente termine en Cristo, Verónica? Bien, la pregunta decía, ¿cómo puede la iglesia llevar esperanza a un mundo que necesita conocer a Cristo? ¿Cómo podemos nosotros llevar esperanza a un mundo que necesita conocer? Antes de dar a conocer, tenemos que conocer, porque hoy en día, lamentablemente, son muchas personas que dicen ser, pero su Biblia cogiendo polvo y desgastándose, y si se abre se craquea porque tienen mucho tiempo que no la abren. Pero vamos a 2 de Corintios, su capítulo 5, versículo 20, y nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pero más para arriba me llama mucho la atención que dice,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Amén. ¿Cómo podemos reconciliar al mundo con Dios? Mediante la palabra. Conocemos la palabra y le damos la palabra a ellos. Amén. Y les recitamos, le hablamos qué es lo que hay. Por eso necesitamos conocer al dedillo qué es lo que dice el manual de vida, qué es lo que dice el manual de salvación, para poder transmitírselo a ellos, para poder decírselo, no solamente hablarlo, sino también vivirlo, demostrarlo, que ellos lo puedan ver. Esta mañana pensaba en conectores. Un conector que no esté pegado a la electricidad no puede, por más que le peguen un cargador o le peguen una televisión, no puede dar energía si no está conectado a energía. Y si nosotros no estamos conectados con Dios, ¿cómo vamos a poder dar esperanza al mundo? Así es. Wow, tremendo. Osvaldo, ¿cómo lo logramos como iglesia? ¿Cómo logramos llevar la esperanza a la gente para que logren al final conocer a Cristo? Sencillo, como decía aquí nuestra hermana. De la única forma y de la única manera que podemos llevar esperanza es estando conectados a Él. Porque es clave. Si tú no estás conectado a la fuente, es imposible de que tú puedas llevar electricidad. Un cable, un cargador, no es útil si no está conectado. Si nosotros no estamos conectados a Cristo, simplemente estamos aquí en esta tierra por estar. Porque las personas nos van a ver y nos van a ver como otro más. Pero si tú te das cuenta y puedes analizar que nosotros somos, en pocas palabras, cartas leídas. Y muchas veces a través de nuestros testimonios, a través de nuestro andar y caminar, hay personas que hallan esperanza y pueden decir, wow, yo necesito al Cristo que tiene fulano. Yo necesito tener el encuentro que tuvo fulano, porque fulano le pasó esto, le pasó aquello. Yo en su caso o en lo que le pasó a él en ese instante, yo hubiese actuado de otra manera. Pero obviamente vas a actuar de otra manera porque tú no estás conectado a la fuente que estás conectado a esa persona. Muchas veces actuamos de maneras diferentes porque hay personas a las cuales no están todavía conectados a la fuente. Ellos hablan de la fuente pero no están conectados a la fuente. Hablan de Dios pero aún no conocen de Dios. Ellos hablan de lo que han escuchado. Por eso fue que este hombre llamado Job, después que tuvo esta experiencia maravillosa con Dios, él dijo, de oída te hubiera oído, mas ahora mis ojos te ven. Después que él tuvo esa experiencia con Dios, él dijo, no, espérate, esto es más grande de lo que yo hubiese escuchado, porque muchas veces tú te puedes impresionar cuando tú estás escuchando algo, tú te impresionas quizás cuando te están contando una película. Mira que el protagonista iba pasando esto y de repente vino fulano y le salvó la vida, pero a ti te impacta más cuando tú lo estás viendo con tus propios ojos. Esto fue lo que pasó con este hombre llamado Job. Él dijo, yo de oída te hubiera oído, yo de oído hubiera escuchado de que tú eras grande, yo de oído hubiera escuchado de que tú salvabas, de que tú eras poderoso, pero ahora realmente yo puedo ver lo que por mucho tiempo yo hubiese estado escuchando. Pero nosotros somos esa esperanza de vida a las personas cuando realmente Dios y nosotros estamos conectados, porque dice la Biblia, quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo. Cuando se une, Dios mío, cuando se une el cable con la electricidad, ya no es la electricidad solo y el cable, ya son uno. Porque lo mismo que está pasando por la electricidad, está pasando por el cable. Eso es lo mismo lo que pasa con el creyente cuando se une el Espíritu Santo. Ya él no actúa por sí mismo, ya él actúa a través del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dijo, Dios mío, Pablo estaba muy profundo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Porque Pablo quería hacer algo, pero ya no lo podía hacer. Porque no era él que estaba viviendo en sí mismo. Y era Cristo literalmente que estaba viviendo en él. Cuando Cristo comienza a vivir en nosotros, Dios mío, ya las cosas van a ser muy diferentes. Porque ya las personas no nos van a estar viendo a nosotros, sino van a estar viendo a Cristo reflejado
en nosotros. Así es, mis hermanos. Y qué poderoso es uno poder tener esa esperanza y saber que en realidad la esperanza que le damos a otros no depende totalmente de nosotros. Nosotros somos solo el canal. Al final, Cristo es la esperanza del mundo. Al final, Cristo es la única esperanza de este mundo caído. Y ya como reflexión final, queremos dejarte con estas palabras. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, la palabra nos dice que nosotros resplandecemos en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. Hay una generación maligna y perversa de la que estamos rodeados, pero nosotros logramos resplandecer como luminares. ¿Y quién es la luz? Cristo es la luz. Y si tenemos a Cristo, nosotros vamos a alumbrar a otros. ¿Qué necesita un mundo caído? Necesita una iglesia despierta, necesita una iglesia alerta, necesita una iglesia viva que anuncia la esperanza de que Cristo sana, de que Cristo restaura, de que Cristo viene, de que Cristo puede salvarte, de que Cristo puede ayudarte. No todo está perdido, aunque tú veas que hay muchas situaciones difíciles alrededor de nosotros. No todo está perdido, hay esperanza, pero necesitas acercarte a Jesús, necesitas venir a Cristo, necesitas permitir que Cristo se vuelva la esperanza de tu vida. Amén, amén, amén. Esto va a sonar un poquito contradictorio. Sí. Pero nos damos cuenta que cuando una persona está enferma, está decaída, yo te doy lo que tú quieras si tú me aseguras a mí que esa persona va a una iglesia católica, a una iglesia de los mormones, a una iglesia de los testigos de Jehová, a esos tipos de dominaciones de otro tipo de iglesia. Cuando una persona que es endemoniada, yo dice, búscame un cristiano. Bueno. Búscame uno de esos de lo que hablan en lengua, de esos sabarabaquima. Porque ellos entienden que hay una esperanza, Dios mío, Tremendo, de que lo que ellos tienen puede ser sanado o puede ser echado fuera. totalmente. Bueno, yo creo que con esta palabra que el Señor nos ha traído hoy, yo estoy segura de que una vez que recordemos las promesas de la palabra de Dios, entendiendo que hay esperanza y que Dios ha depositado en nosotros algo para darlo al mundo, nosotros no nos vamos a quedar callados, sino que vamos a salir a pregonar esta palabra, a pregonar este evangelio. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos vemos en una próxima entrega. Que Dios te bendiga. Bye bye.